Bien, bienvenidos a este tour guiado a través del modelo de referencia para el caso que están resolviendo. Aquí vemos básicamente tres sistemas de recurso con diferentes acumulaciones. Arriba, los berries. Ustedes se acuerdan que la primera etapa es la llegada de berries, donde se echan a un estanque esperando control. De este estanque salen según la capacidad diaria de control y pasan a control. Están en control. Hay dos formas de salir de la etapa de control: descartado o si no, ok. Y como decía el texto, lo descartado depende de cuánto pasa a control y cuál es la tasa de descarte. Lo que es ok es todo lo que pasó a control menos lo descartado. A su vez, ¿se acuerdan? La tasa de descarte depende de esta es una función del tiempo. Por más que esperamos menos calidad, este tiempo para controlar depende de la capacidad diaria y de cuánto hay que controlar, ¿sí? Entonces, continuamos aquí desde el OK. Si es OK, está esperando a ser procesado. ¿Sí? Esperando para ser procesado. La cantidad que se procesa, eso depende entonces de básicamente dos tipos de factores. Uno es la demanda. Si no hay demanda, ¿para qué procesar? Y de la capacidad para procesar. O sea, se podría dar la figura que no tenemos la capacidad para procesar a la altura de la demanda. ¿De qué dependió la capacidad? De la capacidad de los principiantes y de los expertos, que a su vez dependen de cuántos principiantes hay y cuál es la capacidad promedio por principiante. ¿Cuántos expertos hay? ¿Cuál es la capacidad por experto? Tenemos aquí la capacidad y aquí la necesidad. Entonces la relación, o si quieren disproporción entre la capacidad y la demanda, da una presión. La presión tiene un doble efecto. Tiene que ver con la tasa de pérdida. Bajo presión apuramos y nos equivocamos más, ¿sí? Y bajo presión también nos quemamos. Entonces, una parte de la tasa de pérdida explica qué porcentaje de lo que se echa a procesar no sale bien y sale por venta doméstica. Y por definición, de todo lo que entra a proceso, lo que no debe venderse a doméstica parte a exportación. Y así termina el traspaso sucesivo de los berries. Las personas, principiantes, expertos que trabajan. Nos gustaría tener puros expertos, lógico, porque tienen más capacidad por persona por día. Ahora, típicamente hay una permanencia normal, cuántos días se queda un trabajador antes de salir, y esta es acentuada por el efecto de presión. Es decir, cuando la presión aumenta, la permanencia disminuye y salen más personas. Y los que salen hay que reemplazarlos. Por esto hay una cantidad de reclutados que corresponde a los que salen. Y después de tanto tiempo para aprender, los principiantes se han convertido en expertos. Ahora las ventas y el dinero. Sabemos que hay dos precios, el de la exportación y de la venta doméstica. La multiplicación nos da ingresos por venta doméstica, ingresos por venta de exportación. Y esto son los ingresos que entran a la cuenta, al saldo. Los que salen de ahí son los ingresos para pagar a los trabajadores con su sueldo por persona por día. Estamos entonces con un modelo. Por favor, ustedes lo van a reconstruir. ¿De qué manera? Bueno, aquí tienen el mismo modelo pero sin las conexiones. Entonces, con el análisis del texto, con la presentación que aquí la estoy haciendo, en presencia de todas las variables que además tienen todas las ecuaciones puestas, donde pueden mirar entonces cuáles eran las variables que influyen,
por favor, reconecten, ármenlo para que sea lógico y que sea coherente. Si lo hacen bien, lo pueden ver fácilmente. Con el elemento de ecuaciones, yo voy a hacer un solo ejemplo. El tiempo para controlar. Ahora aparece en negro. Es decir, le falta información para simular. Miren, hay dos variables aquí, esperando control y capacidad de área de control. Entonces, ustedes toman la herramienta para vincular. Y agregan estos dos vínculos. Van acá y validan. ¿Ven? Así ven directamente que lo han hecho bien. ¿Sí? Así que por favor, hagan el análisis, ayúdense con estas ecuaciones para completar el modelo. Y luego, hay dos escenarios. De acuerdo al caso, en el escenario básico la demanda no cambia, en el otro va a cambiar. Y arriba les dejé un gráfico para ver cómo evoluciona el saldo. Entonces echamos a simular aquí. ¿Ustedes ven? Pueden analizar por favor cómo está la progresión de los valores en cada una de las variables. Lo interesante empieza cuando ustedes cambian aquí el escenario de crecimiento. Si lo meten a 1, significa que la demanda va a subir en 20% después de 15 días. Ya. Y luego la pregunta es, ¿cómo la fábrica o la empresa reacciona? Y esto lo que es una empresa con fines de lucro, entonces es la acumulación de saldo que interesa. Miren, ¿qué pasa? Si la demanda sube, el efecto es contrario. Tenemos más saldo acumulado con la demanda baja. Esto es un problema. ¿Sí? Y entonces, lo que se le pide hacer un análisis y las pruebas es que hay diferentes maneras que ustedes podían reaccionar acá. Pueden pensar que hay pocos trabajadores, entonces contratamos trabajadores adicionales. Y por cierto, esto aumenta la capacidad de procesar, pero también aumenta los ingresos por salarios. También voy a decir, vamos a inventar maquinaria, herramientas mejores para que los trabajadores sean más productivos. Y o cambiar algo en la capacidad de control para aumentarla, más allá de lo que es inicialmente. Las tres cosas pueden tener diferentes efectos, pueden usarse aislado o combinado, ¿sí? Deberían suponer claramente que si cambian la capacidad de control o la capacidad por experto, que esto significa, voy a detener la simulación, esto significa algún costo para la empresa, ¿no? De la misma forma como contrataciones adicionales van a tener un costo en forma de ingresos de sueldo, tendrían que agregar aquí un flujo egreso, un componente egreso para comprar mejores herramientas o mejor maquinaria, ¿sí? Y luego comparan aquí cuál es una forma como convertir el aumento de la demanda en algo que aumenta el sueldo en vez de disminuirlo. Y entonces si tenían que elegir entre tres alternativas para hacerlo, una que es quizá poca llamativa para proyectos de diseño, contratar más personas, ¿sabes? ¿Cuánto debería cambiar la capacidad por experto o la capacidad de control o ambos para que esto resulte en un resultado favorable y recomendable y que dé fundamento a emprender un proyecto de diseño? Entonces, por favor, inténtenlo de esta forma.